capítulo número 2 de segunda de Pedro. Gloria al Señor. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. Voy a leer una vez más el versículo número 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la vida, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos salvaste, Señor, cuando estábamos perdidos. Nos has guardado, nos has pastoreado como el buen pastor. Has cubierto nuestras necesidades. Nos has dado esperanza cuando no teníamos ninguna. En esta hora, Dios amado, venimos delante de ti también para pedirte por las diversas necesidades, Dios. Aquí tenemos peticiones por sanidad en migraña, Señor. Te pedimos que tú obres. Hay muchas otras enfermedades y necesidades también. Hay necesidades emocionales, hay necesidades matrimoniales, Dios. Hay necesidades familiares en lo general. Hay necesidades económicas, Dios. Levante su mano, hermano. Todos carecemos de algo. Padre, mire esas manos levantadas. Ayúdanos, fortalécenos, sánanos, restáuranos. Danos, Señor, de tu gracia siempre. Ahora, Dios, te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. La recibimos. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta ocasión de doctrinas distorsionadas. Doctrinas distorsionadas. Eso va a ser lo que vamos a hablar. Doctrinas distorsionadas, doctrinas falsas también. Bien, para que encronicemos siempre la secuencia que llevamos de lo que son los estudios, y en particular el estudio de Pedro, de la segunda carta de Pedro. Bueno, lo que el apóstol ha estado enseñando a los destinatarios en esta carta es, y últimamente en estos últimos versículos del capítulo número 1, ha estado hablando la claridad de la venida del Señor. Ese es el tema último que estuvimos hablando en los últimos versículos del capítulo 1, donde el apóstol Pedro hace una aclaración o una afirmación más bien de que la venida del Señor no era un asunto de fábulas, no era un asunto de cosas oscuras o inventadas, para resumirlo. Más bien, Pedro enfatiza que la venida del Señor o esa
maravillosa esperanza que Jesús estuvo siempre mencionando para los seguidores de él, el apóstol les hace ver que él mismo es testigo de esa verdad del regreso de Cristo. Y si recordarán ustedes que Pedro les hace mención sobre todo de lo que fue esa experiencia que ellos como apóstoles tuvieron en el monte de la transfiguración. Eso lo encontramos en los evangelios y en particular pudiéramos, si usted quiere llevar la idea, en el capítulo 9 de Lucas, habla de esa transfiguración del versículo 28 en adelante. Esa experiencia la tuvieron los apóstoles, pero no todos, la tuvieron solo Pedro, Juan y Jacobo. Fueron los tres que estuvieron, que se llevó el Señor a ese monte para orar. Y luego que estaban orando ahí, el Señor se transformó en su gloria, en algo que no podían como describir los discípulos. Y es en esa ocasión donde ellos propusieron hacer las enramadas. Pero lo que estuvimos diciendo con respecto a eso es que el Señor en esa ocasión les dio como una señal o como una primicia, más bien, de lo que sería la gloria de su venida. Pedro, basado en esa experiencia, es por la cual les dice a sus lectores que eso es una verdad, porque ya él en particular ya había disfrutado de lo que era esa gloria, que es precisamente la gloria que se va a disfrutar cuando venga Cristo. Es decir, cuando sea su regreso a recoger a su iglesia, es precisamente en esa ocasión futura que la iglesia o nosotros vamos a experimentar esa gloria. Así como quedó Pedro, Juan y Jacobo, quedaron impactados a tal grado que ellos dijeron: hagamos una enramada, quedémonos acá, ya no hay más que hacer, quedémonos acá. Es decir, la gloria los impactó tanto que ellos se desconectaron del mundo exterior y optaron por quedarse ahí, ¿verdad? Entonces Pedro no pierde el hilo que Pedro les está diciendo de ese regreso a los que se dirige a sus lectores, porque él experimentó esa gloria y era como la gloria miniatura que el Señor le da como primicia a sus discípulos. Es que el Señor, hermanos, realmente todo eso que estoy diciendo y que está escrito en la palabra, todo eso prácticamente era como para ir despertando, para ir incidiendo, para ir llevando esa realidad del reino al corazón de los seguidores, de sus discípulos. Es decir, para que pues no estuvieran pensando. Acuérdense que siempre han habido falsos, siempre han habido en el campo en el tiempo de los judíos habían falsos profetas, y eso pues diríamos anulaba una idea de falsedad. Por eso el Señor les da una primicia. O más bien Pedro está hablando de ese regreso de Cristo. Pero si eso no les basta, dice Pedro, bueno, es lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vimos y escuchamos. Eso Juan también lo dice, que era uno de los testigos que estuvieron en esa ocasión. Lo que palparon nuestras manos, dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, son lo que nosotros les hablamos con respecto
a Cristo con respecto al verbo de vida. Esos hombres no les habían contado de algo así, hermanos, espectacular, de cosas de reventa, diríamos, de cosas que se transmitían, sino que ellos habían vivido esas experiencias de una manera personal. Y eso es lo que siempre hará la diferencia en la vida de un creyente. Las experiencias, o sea, el convencimiento de el evangelio o de Cristo, que no es una mitología, que no es algo por ahí, ¿verdad?, inventado. Cuando ellos experimentaron, Dios o Cristo les dio la oportunidad de tener esas experiencias, esa es la razón por la cual ellos, aparte de su conversión por fe, porque sin fe tampoco es imposible, ¿verdad? Pero eso ayuda a la fe de ellos. No, si es cierto, nosotros vimos esa gloria, y eso es lo que los hizo intrépidos. Eso es lo que los hizo indomables en el ministerio que ellos desarrollaron. No los detuvieron ni las cárceles, no los detuvieron ni los ríos, como dice Pablo, ni el hambre, ni la desnudez, ni los cuchillos, ni los enemigos, no los detuvieron nadie, porque esas experiencias muy personales son los que hacen la diferencia. Pablo decía, él experimentó en su vida personal lo que fue el encontrarse con Cristo. Y eso es lo que los hizo de esa manera a esos hombres. Y en algunas veces yo he dicho que el problema es que a veces nosotros somos cortos, somos creyentes muchas veces que no despegamos, porque siempre es necesario un toque, siempre es necesario una experiencia muy personal, que no nos cuenten, que sí hayamos nosotros experimentado algo muy propio. Pero siguiendo el repaso, el apóstol Pedro les dice, bueno, si no les basta eso, es decir, que yo soy testigo fehaciente de la gloria que en miniatura me la presentó el Señor y que será la gloria futura que se presentará al final. Si no les basta eso, el apóstol Pedro dice, también dice, tenemos la profecía, dice, la profecía de la palabra. Eso es, si no les basta eso, dice, también tenemos como testigo o como verdad expresa la profecía en las escrituras. Dice que hablaron los santos hombres de Dios. Porque, y aclara Pedro, póngale atención a esto, porque yo quiero ir enfatizando en lo que hemos leído para amarrar esto. Pedro enfatiza lo siguiente, que esos hombres o santos hombres de Dios, dice acá, que se está refiriendo a los profetas. Esos hablaron, fíjese el trabajo de Pedro, ellos hablaron de ese futuro de gloria a través de las profecías, dice Pedro, porque la profecía de la escritura, dice, no es de interpretación privada, sino que esos hombres de Dios inspirados, o sea que Pedro saca de ecuación ya en este caso a los profetas y introduce al Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado. Es decir, esos hombres hablaron de lo que yo les estoy hablando y que ellos hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que nada
de nada se está atribuyendo Pedro de algo que pueda ser puramente humano, sino que Pedro está enfatizando para cautivar o robustecer la fe de sus destinatarios. Él está diciendo: yo vi esa gloria, pero también de esa gloria hablaron los santos hombres de Dios. Pero esos santos hombres de Dios hablaron de esa gloria basado en la inspiración que el Espíritu Santo les dio. No sé si me voy dando a entender. Entonces, en ese caso, es interesante, decíamos la vez pasada, cómo el pastor, como el maestro, como el apóstol acá está introduciendo una verdad que ellos son creyentes en su totalidad de ello. Ahora, ¿por qué Pedro está insistiendo en esto? Y luego en los versículos que leíamos del capítulo número 2, Pedro pasa a una advertencia, porque la advertencia viene en la idea de que qué es lo que ha estado contando Pedro, qué es lo que ha estado transmitiendo a sus lectores Pedro. Pedro ha estado transmitiendo esa gloria. Pedro ha estado hablando de esa grandeza, de esa gloria eterna que se viene mencionando desde el antiguo tiempo y que ya en el tiempo de la gracia ellos lo experimentaron de una manera pequeña, pero que también esos hombres hablaron basado en la inspiración del Espíritu, pero que fíjese a la continuación del capítulo 2, Pedro dice, fíjese bien, pero por eso leí de nuevo el versículo número 1 del 2, pero hubo, cuando habla de un pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Cuando Pedro entra acá al capítulo número 2, él está, luego de haber explicado esa gloria, Pedro quiere también alertar a sus lectores de los peligros que también tiene lo que es la verdad de Dios, de los peligros que están dentro del ambiente de los asuntos de Dios. En este caso sería de esa verdad gloriosa que el pueblo de Dios disfrutará, experimentará al final de la carrera. Entonces, como en este asunto de la vida de Dios, hermanos, siempre hay dos fuerzas. La fuerza de Dios, diríamos del Espíritu Santo, y la fuerza del enemigo. O sea, hay un contraste, hay una oposición constantemente. Porque el contexto de este capítulo número 2, de este primer versículo, ubíquese que es la gloria, pero esa gloria tiene problemas, pero esa gloria tiene ataques, pero esa gloria tiene enemigos. Y qué bueno que el apóstol está aclarando esto a estos lectores y por supuesto a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Entonces, en este sentido, el apóstol dice que siempre hubieron falsos en el tiempo del Antiguo Testamento. Hubieron falsos, pero lo importante que vamos a ver acá es que los falsos que hubieron en el antiguo tiempo, no está diciendo Pedro que no será comparado a los falsos que van a surgir dentro del periodo de la gracia o del periodo de la iglesia, está diciendo Pedro. Siempre han habido falsos, pero lo que se va a dar en el periodo
de la iglesia, está diciendo Pedro, es totalmente diferente. Diferente en el sentido en cuanto a la multitud, en cuanto a la cantidad de falsos. Fíjese cómo viene se le sumando, o sea, la oposición. Allá hubieron pocos, hubieron, le dice, pero ahora en la iglesia ustedes deben saber, dice Pedro, que también dice como habrán, es decir, van a ver también, dice el apóstol, van a haber también falsos en el periodo de la iglesia en el que estamos viviendo, diría Pedro. Pero también van a haber falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por ejemplo, dice acá esta versión, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor, ¿verdad?, que los rescató. Bueno, vea cómo está la fuerza contraria sobre la gloria. Vea, o sea, dicho de otra manera, el diablo nunca se duerme, hermano. El diablo nunca se duerme. Y hay alguna razón por la cual el diablo nunca se queda quieto en estos asuntos del reino de Dios dentro de este mundo, que es lo que está dándose hoy. Es decir, ya nosotros estamos dentro del reino de Dios. Ya nosotros tenemos al reino de Dios en nuestra vida muy propia. ¿En qué sentido? Porque cuando ya nosotros nos hemos desligado del reino de las tinieblas, que era todo lo malo que hacíamos en el pasado, pero ahora ya estamos en una práctica diferente dentro de las normas y dentro de los principios y valores de la ley del reino. Ya nosotros ya no somos iguales como lo éramos antes en el reino de las tinieblas. Entonces, por eso es que hay una oposición. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si hablamos de muchos de los que estamos acá, e incluyendo los muchachos que nacieron en un hogar cristiano, nadie de nosotros viene del cielo. Todos venimos del mundo, todos venimos del sistema del mundo. Y por lo tanto, al venir del sistema del mundo, ¿cómo va usted a pensar que Satanás se va a quedar quieto si yo vengo del mundo y me perdió y lo perdió a usted? Y ahora nosotros hablamos otro lenguaje, ahora nosotros tenemos otra visión, ahora nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Ahora los que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora las cosas viejas cambiaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces póngase a pensar cómo no va a estar el diablo enojado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Les dice Pedro a aquellos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos dice también el Señor a nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Lo que va a hacer es introducir los falsos. Mire cómo es la vida cristiana. No, por eso es que la vida cristiana no solo venía a sentarte a una silla. La vida cristiana es un asunto de entresijos tremendamente peligrosísimos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso? Porque el enemigo, como por lo menos al que andaba en los vicios de la droga, ya es muy raro que lo pueda alar una vez más a esos caminos. Y si lo logra, el Señor siempre lo va a levantar si está dentro de los elegidos. Entonces,
Ya, por ejemplo, aquel que se ha preservado dice, no, yo eso no, no, ya no, yo ya no comparto eso, yo ya soy otra cosa. Y es cierto, uno se va habituando hasta hablar diferente. El mentiroso viene en ese proceso de regeneración y de santificación progresiva, va progresando, vamos progresando. Y como diríamos, si el diablo dice, ¿cómo hago con esto? Si el problema es que eran de mi ejército, y la cosa es que eran de los que consumían droga, de los que consumían licor, de los que andaban allá y todo eso. ¿Y cómo hago? Miren, él no se va a quedar quieto. Ahí es donde nosotros, no sé si estamos entendiendo, hermano, porque si nosotros pensamos que el evangelio es levantar la mano, que el evangelio es agarrar una Biblia y nunca leerla y sentarse en una iglesia, y que el evangelio es hacer la boquita chiquita y aprender a ser actor, usted no sabe qué es evangelio. El evangelio, hermanos, Pablo dijo a los efesios, no tenemos lucha con carne, no tenemos lucha, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del aire, ¿verdad? Por tanto, él recomienda vestidos de la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, el casco, con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe y con la espada del espíritu, para pelear la buena batalla. Eso es el trasfondo del evangelio. No es eso, boquita chiquita. Ay, el ñañito. Hay unos que se mandan para... Eso no es evangelio. El evangelio es guerra. El evangelio es batalla. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas. ¿Y en qué sentido son dos fuerzas? Porque esto temporalmente se lo han dado a Satanás. Por eso fue que Satanás le dijo al Señor, si me adorares te voy a dar todo esto. Se lo han dado temporalmente. Entonces él se siente con derecho, pues, con derecho de usted, con derecho de mi persona. Y por lo tanto viene siendo así como esos rusos que quieren sacar a los otros, ¿verdad? Y le dan con todo a querer. Entonces así viene siendo Satanás. Viene tratando de la manera de llevarnos otra vez más allá donde andábamos antes, pues. ¿De dónde venimos algunos? Por lo menos los que eran borrachitos, cuneteros, ¿verdad? No, ¿verdad que no? No, aquí no hay, en esta iglesia no hay de esos ex cunateros, no hay de esas ex brujas. En esta iglesia no hay, no, si la peor, dice Pablo a los Corintios, lo peor escogió Dios para avergonzar al diablo y avergonzar a los que se creen algo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, hermanos, esa es la vida espiritual. La vida espiritual, el diablo nos va a atacar por un lado, nos va a atacar por otro lado. Algunos les son fáciles, pero una táctica nociva, peligrosa, es la de lo falso, que es, esto le ha funcionado, lo falso. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Pedro está alertando a los que les ha contado de la gloria que él vio. Les está alertando, miren, y hubieron falsos antes, pero también en el tiempo de ustedes, en el tiempo de la iglesia, habrán falsos maestros, pero no como habían en el pasado, sino hoy hay puñadas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo cuando se dirige a Timoteo en su capítulo número 1 de la primera carta? Hermanos, es bien conocido este versículo cuando dice, porque en los tiempos finales habrán falsos maestros, falsos engañadores. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que leamos, qué es lo que dice
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que está hablando Pablo de hace 2000 años, dijo Pablo esto. Postrero era a estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que el Señor no solo nos salva, no solo nos muestra su gloria como lo hizo con Pedro, sino que a través de los apóstoles y a través de la palabra se encarga el Señor de alertar, ¿verdad? Aquellos que ya tienen la promesa de Dios, aquellos que ya tienen la esperanza de Dios, que es lo que también dice en Mateo, en el capítulo número 24, también, hermanos, habla también de lo que serían los falsos en el capítulo 24 y verso número 11 de San Mateo. Léalo conmigo, abra su Biblia para que no se me duerma. Dice en el versículo número 11, dice, y muchos falsos profetas, ¿qué dice? No dice que estaban en ese tiempo, se levantarán, está hablando de un futuro. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Santiago en su versículo 4 en adelante habla también de la misma plaga que estarían acechando a la iglesia del Señor. Ahora vamos a ver que, como decíamos, el método de Satanás entonces es introducirse. Vaya, vamos a ir corriendo. Por ejemplo, el introducirse con doctrinas, hermanos, con doctrinas falsas. Pero vamos a ver también un detalle importante, que el falso no va a venir diciéndole que él es ateo. El falso no va a venir a decirle que Cristo, es decir, los falsos que están insertados dentro de las congregaciones, que son las que los pierden, porque, por ejemplo, una congregación puede tener, hermanos, una buena doctrina basada en la palabra, pero si ese pastor es influenciado por otras cosas que ya no las aprueba la palabra, ese pastor va a ir socavando lo que empezó a enseñar. Lo que empezó a enseñar va a ir socavando. Supóngase, puede ser ese un pastor que ha sido influenciado, pero que es un hijo de Dios y que en algún momento va a corregir la plana. Pero lo más peligroso es que ese pastor que está en ese púlpito no sea un nacido de nuevo. Entonces, él está predicando la palabra de Cristo y de todo eso. Él no le dice que es un ateo, él no le dice que... Él está hablando de la palabra, pero está metiendo la herejía. O sea que es una forma peligrosísima. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en los tiempos finales habrán tiempos peligrosos. Aparte de todo lo que se entiende como peligro, hermanos, uno de los peligros más espeluznantes de la vida en Dios o de la iglesia es lo falso. Es la falsa enseñanza. Es la falsa doctrina. Por ejemplo, fíjese bien, la doctrina de que usted debe de ser rico, usted debe ser un millonario dentro de la iglesia. Eso no es la Biblia, eso es una falsa enseñanza. Ese es un pastor que está enseñando, hermanos, una herejía. Aquel que está enseñando, bueno, aquí una de las razones por las cuales estas personas están trabajando en esta
en esta agenda es porque ellos buscan sus propios beneficios. Aquí está diciendo la palabra, ¿verdad? Acá se lo voy a leer. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrán falsos maestros que introducirán herejías destructivas. Bueno, por ejemplo, ya alguien de nosotros ha tenido una experiencia que se ha comido un alimento malo, un alimento vencido, una comida, y se va al hospital y algunos se han muerto. Eso es en el aspecto que se comió algo que envenenó el cuerpo. Pero en la vida espiritual, estos venenos, estas pastillas mortales, es una herejía, es una desviación de la doctrina del Señor. Es una desviación que le digan ya, no es cierto que la Biblia es inspirada. No es cierto eso unos hombres lo escribieron y no tiene inspiración. Entonces, eso es una herejía. Que le digan Cristo no es Cristo no es Dios, o nieguen la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Por eso es que en la iglesia uno debe estar despierto. Por eso es que en la iglesia uno no debe ser el método del católico, que lo que diga el cura, eso es amén, y luego se van. No, uno debe de ser, como dijo el Señor, escudriñad las escrituras. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Usted tiene que saber qué se predica en este púlpito. Y los que predican tenemos que tener freno. ¿Qué vamos a soltar? ¿Verdad? Entonces, no es solamente. ¿Por qué nos cuidamos de gente extraña que no sea la nuestra para que nos ministre a veces la palabra? Pues sí, porque un empacho espiritual es muerte, ¿verdad? Aquí en este púlpito un hermanito, claro, yo lo comprendí por falta de conocimiento, y ustedes lo conocieron al hermano, y algunos se ha de acordar de que él dijo que Pedro había sido el primer papa. O sea, pero como, pues sí, ya uno tiene abusada a la gente, ¿verdad? Yo no creo que alguno que oyó eso le creyó al hermano de acá de la iglesia. Por eso es que predicar no es solo predicar, ¿verdad? Hay que darle vuelta a la Biblia, el contexto, hay que darle vuelta a un lado, sacarle el otro lado, ver el contexto general de la historia, ver todos los contextos de la vida para poder sacar una conclusión y no ir a introducir algo que pueda ser un veneno para la vida espiritual. Ahí puede ver usted lo peligroso que es congregarse. Los unitarios, por ejemplo, si usted va a una iglesia unitaria, que hay muchas acá y están totalmente expandidas en diferentes lugares, en el mundo entero. Una secta que es secta y se denomina iglesia, pero es una cosa terrible, pues, que es lo mismo que si nosotros llegamos a un lugar de eso, a un local de esos, no, nos quedamos pequeños como adoran a Dios y lo que predican. Pero, ¿qué es lo que predican? Predican que solo es una cosa nada más de lo de Dios y no hay una Trinidad. Entonces, es más, nos señalan los trinitarios, dicen despectivamente. Pero ¿cómo podemos? Entonces, si nosotros estudiamos la palabra y vamos viendo
que el Señor siempre habló de su Padre, pero ellos dicen no, él estaba simbólicamente hablando para enseñarnos a nosotros. Entonces vino a hacer una acción el Señor. El Señor no vino como actor a esta tierra. El Señor hablaba constantemente de su Padre y hablaba del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, ¿se da cuenta? Se da cuenta que ser evangélico no es eso. Quítese de eso de la cabeza, de venir como a marcar tarjeta a una fábrica. Es aprendizaje. Por ejemplo, yo voy finalizando. Por ejemplo, acá vamos a ver. En primer lugar, lo que trastocan es la doctrina, ¿verdad? Distorsionan la doctrina. Entonces la hermanita, por eso por ejemplo, yo les he hecho, constantemente usted ve, le pregunto al hermano, ¿de qué estoy hablando? Hay unos que reaccionan y dicen, sí, está llevando la idea. Y yo le pregunto a otro, o sea, tal vez no está atento y está perdiendo el hilo y está perdiendo su tiempo. Porque si usted va a la universidad y está en la idea de graduarse y usted no estudió y usted no se empapó del tema que iba, del examen que se iba a llegar, usted está perdiendo su tiempo y usted no se va a graduar. La vida cristiana tiene esas similitudes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí he tenido hermanos que luego que se han ido afuera del país han cambiado totalmente. ¿Por qué cambiaron? Se fueron a meter a algo. Y yo no estoy diciendo que esta iglesia es la perfecta, pero por lo menos, hermanos, esa es una cosa de que lo que se siembra acá, la idea es que eso prevalezca. La idea es esto, que si usted se va a China, usted siga esto que se le ha enseñado. Porque dijo el mismo apóstol Pablo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos, por medio del evangelio de Jesucristo. Es la única manera. El apóstol le dijo a los Gálatas, ¿por qué ustedes, Gálatas? Mire cómo se les metieron a los Gálatas. ¿Por qué se le metieron con la falsa doctrina? Ustedes caminaban bien. ¿Y quién los enseñó, Gálatas insensatos, a buscar otro evangelio? No hay otro evangelio. Y si viniera un ángel del cielo avisando que hay otro evangelio, no le creáis. Porque un ángel del cielo, de los de Dios, jamás va a venir a contradecir el evangelio de la doctrina de la gracia. Lo que va a aparecer ahí es un ángel del diablo que va a venir disfrazado de pastor y va a predicar herejía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No importa que sea un pico de oro, que sea un hombre con un montón de PH y que sea un hombre experimentado en la retórica. Revise la palabra, escudriñe la palabra, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia, la falsa doctrina. Y a usted luego ahí anda todo chiflado y todo trasteado, ¿verdad? Y hablando tonteras y hablando que no sé qué, que ahora encontré a mí en las redes hay millones de predicadores falsos. Y por eso yo no le puedo recomendar a ninguno de las redes, no porque no sean algunos de ellos verdaderos siervos, pero como cada quien tiene su comidita, frijolitos, quesito, aguacatillo, ya están acostumbrados a eso. Si ya le damos caviar, ya lo vamos a enfermar. Entonces, por eso es mejor los frijolitos y si le sumamos quesito ya es mejor.
Entonces es mejor. Por eso Pedro está diciendo: no me canso de decirle las mismas palabras. Es que no hay otro evangelio, no hay otra doctrina, la misma palabra. Yo le puedo predicar 1000 veces este mismo mensaje, y este mismo mensaje tendrá vida cada vez que lo prediquemos, porque es el Espíritu Dios el que mueve. Se introducen con las falsas doctrinas, ¿verdad? Se introducen como pastores dentro de las iglesias. Qué peligro para una pobre ovejita que no lee la Biblia, que no pregunta. Qué peligros tan tremendos tenemos dentro de la iglesia. En el capítulo número 20 del libro de los Hechos, Pablo le dijo a los de Efesios: después de mi partida, le dijo, vendrán lobos, dentro de ustedes saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dentro de ustedes, le dijo. Oh, esto es más serio de lo que nosotros pensemos, hermanito. Por eso, ¿por qué no debemos de perdernos? Bueno, ya vamos a entrar en otro aspecto. Entonces, ellos ocupan la falsa doctrina. Por eso usted tiene que, ¿verdad? Aparte de eso, se disfrazan como pastores, como enseñadores, pues. O sea, ponen una iglesia. Por eso es bueno, por lo menos si usted está en otro país, ver qué es lo que enseña. Tal vez no vamos a coincidir en lo que usted ha aprendido aquí, pero por lo menos hay una gran mayoría, pues, que coincidimos con las doctrinas llamaríamos generales de la iglesia. Que van a haber algunas discrepancias con respecto a otros aspectos, pero no altera lo que es el contenido. Pero fíjese bien, pues se introduce como pastores dentro de la iglesia. ¿Qué será para una ovejita que no lee la Biblia? Ocupan la Biblia, le hablan de Cristo, no le hablan. No, ellos introducen. Por otro lado, no le van a decir que ellos son ateos. Entonces vamos a salir corriendo. No, yo soy el pastor iluminado y sucesivamente. Entonces, van a predicarle un evangelio liberal. Ahí está el evangelio liberal. El Señor solo ve lo de adentro, pero lo de afuera no. O sea que el Señor solo tiene ojos bien para afuera o solo para adentro. ¿Verdad? Para hacer dinero, que la iglesia tiene que ser millonaria. Esa es una falsa doctrina. ¿Verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, por no mencionar nombres, pero usted puede indagar todo aquello que es secta, todo aquello, pero eso por lo menos es menos peligroso. Lo más peligroso es así como en el caso de Pablo, que le dijo, después de mi partida, dentro de ustedes, eso es lo más peligroso. Se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y les advierte Pablo, tienen que estar alerta a los ancianos de Éfeso. Él les advierte, deben de estar alerta. Entonces, por eso es que aquí uno tiene que estar en la jugada, pero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ser librados? ¿Cómo podemos, por lo menos, hermano? Yo digo, primero, ¿cómo podemos ser librados? Congregándonos. Yo no creo que algo me ha entendido usted de lo que he hablado esta noche. Congregarse. Pero yo me pongo a pensar de aquellos hermanitos que no pueden venir los 2 días en la semana, que son las enseñanzas fuertes, porque los domingos son más otro tipo de mensajes. Si no se ha fijado usted, ¿verdad? Pero perderse los 2 cultos de martes y jueves y yo perderme uno, no, hermano, estoy loco.
estoy totalmente desfasado porque no he entendido que lo que yo necesito es congregarme para aprender. Segundo, estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia hay muchos métodos, hermano, hay muchas formas, ¿verdad? Una de las formas como podemos estudiar la Biblia es meternos con Dios y el Espíritu Santo. Dice Santiago, pide sabiduría y Dios te dará en mayor cantidad. Pide sabiduría. Yo quiero entender, Señor, la palabra, ¿verdad? Madurar en la vida espiritual. Usted y yo no podemos. ¿Qué es lo que sucedió con los corintios? Eran inmaduros, había que estarles cambiando pañales a cada rato. Luego se les metieron también los falsos. O sea, tanto a los gálatas se les metieron los falsos. Los gálatas que Pablo hace énfasis que ustedes se empezaron bien, empezaron a caminar bien, pero ¿quién os estorbó? Hay una versión que dice, ¿quién los hechizó? Porque es un hechizo. ¿Quién los hechizó para dejar el evangelio y seguir en la tradición? Entonces, por ejemplo, consultar, hermano, cuando no se le lleve de sabio. Siempre es bueno consultar, mi hermano. Aquí hay, ustedes como ya son teólogos todos, nadie pregunta, ¿verdad? Y qué bueno. Nadie pregunta, mi hermano, ¿qué es esto? Hace poco un hermanito me abordó y me dijo, mire hermano, eso yo no lo entendía. Qué bueno, me dijo. He tenido años de que yo no entendía. Y lo que él no entendía era que en la venida de Cristo los águilas tomarían de donde estuviera el cuerpo muerto. Eso no entendía él. Pero me gustó que me abordó y me preguntó. Pero es el único que no es teólogo. De ahí todos ustedes, todos son teólogos. Y por eso es que cuando ya se mueven de esta iglesia, ya uno ya no los conoce, pues. Hasta las vestimentas cambian. Ya cambió todo. Entonces, esto es como una prevención para no caer en la trampa del enemigo que se mete sutilmente. Como pastor con la Biblia, predica la Biblia, habla de Cristo, no hablen mal de Cristo, pero está metiendo. Y ahí está la gente. Y esto, a estas alturas, son puñadas de falsos maestros. Las iglesias que se conservan son muy pocas en este tiempo. Son muy pocas. Usted ve que hay iglesias que lo que hacen es, ahí estaba viendo uno yo que ahora es el día de la bienvenida, dicen ahí, la bienvenida, y están un montón de regalos y de esa manera logran llegar traer a la gente. Otros le traen música, otros ponen a los músicos en cartoneta y disfrazados de Mickey y ahí viene la gente para la iglesia. Aquí no se trata de estar payaseando. Aquí a Timoteo le dijo Pablo, predica la palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, la palabra. La palabra es la que nos enseñará, es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Los tiempos ahorita son peligrosos. Aparte de aquellos hermanitos que están predicando incluso mal y que todo el mundo sabe que están mal, pero las iglesias están llenas. Es que gente no sabe qué es lo que predica el que está al frente. Nosotros debemos de ser personas que nos exijamos nosotros mismos. Pónganse de pie. Oh Dios,